Esta carta fue escrita por Ana Pagliotti para Norma Síntora. Donde quiera que estés, quiero decirte que de alguna manera, de alguna forma te quiero. Si querer es acordarse de vos, admirarte, compadecerte, envidiarte, lamentarte y tal vez unas cuantas cosas más. Tu cara desdibujada, borrosa, pero siempre sonriente, como se te ve en las fotos, se me viene a la cabeza 2x3. Te veo un poco rubia, ni alta ni baja, con ese gracioso acento en tu voz, vaqueros viejos y poca bola a las pilchas. Te imagino esencial, o sea, que te ibas por las cosas verdaderas, auténticas, profundas. Aunque a veces, por ahí, te imagino parecida a mí. A mí, la de aquella también tu época, la nuestra. La de los sueños de sangre y Sabrinsky Point y el Che, y la justicia a la vuelta de la esquina. Te pienso como yo, un poco destartalada, tragándote en cada mirada, en cada palabra, en cada caricia. Sé que tenías miedo. ¿Quién no lo tenía? El miedo de la madrugada uniformada, de la cara dura y extraña, del Ford Falcon, de la tartamuda, de las medallas y de los comunicados. ¿Cuál habrá sido tu última imagen? La última cara dentro de ti. Y sos algo mío, como yo algo tuyo. Somos nuestros propios espejos. Fuiste lo que quise ser. Soy lo que quisiste ser. Nos negamos, nos complementamos. Te continúo y me condicionaste. Dos mujeres diferentes y tan parecidas, ligándonos en el tiempo y en el espacio del sur. Te queremos. Ninguna ley de obediencia debida, ni de perdón, ni de impunidad podrá matarte. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy nos acompaña Carlos Solsona y Marcelo Solsona. Carlos nació en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Estuvo exiliado en España y en París entre el 77 y el 85 y vive desde 1985 en nuestro país con Ana Pagliotti, la autora de esta carta. Marcela es la nieta 129 recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo el 8 de abril del 2019 y vive en España. Y según tengo entendido, esta es la primera vez que los encuentran juntos en un estudio de televisión. Yo les pido que me disculpen porque me trabé en la lectura, porque me pega mucho y les agradezco que hayan venido. Bueno. Gracias a ustedes por la No, invitación. por favor. Bueno, estamos hablando de que estamos en un encuentro después de la búsqueda en televisión, pero hubo un primer encuentro entre ustedes cuando, bueno, se descubrieron que tú eras la nieta, que tú eras el padre y de alguna manera comenzaron a tener una vinculación. ¿Cómo fue esos primeros momentos? Cualquiera de los dos está bien. Cuenta mejor. El primer encuentro fue telefónico, que ya es mucho decir. El 9 de abril, que fue el día de la conferencia. Yo había vuelto a España, estaba en mi casa, bueno, me enteré que ya estaban los resultados de los análisis y que ese mismo día había una conferencia de prensa a la cual estaban llegando mi padre y mi hermano mayor. Y bueno, en un momento previo a la conferencia, un rato antes, me llama, bueno, entre llamadas de aquí y de allá, todo, Alan, el abogado de abuela, que era en ese momento, y me hace, como se dice en España, una encerrona, porque yo estaba muy, muy nerviosa, y me dice, los tengo acá al lado mío. Y claro, yo estaba un poco, no sabía si hablar o no hablar, y
Y bueno, en un momento mi marido que estaba al lado mío, que nunca escucha mis conversaciones, pero estaba pegado al teléfono, me vio así y me dice, si tenés ganas, habla. Entonces yo le dije, bueno, pásame. Digo, pero decime con qué me vas a pasar primero. Me dice, te paso con tu papá. Palabras que para mí eran Claro. Sí, sí. muy choqueantes, no sé. Y bueno, me pasó con él y él creo que lo primero que me dijo fue, al fin, después de 40 años sé que estás bien. Ya hasta me desarmé, no pude hablar más. Y me intentaban calmar, creo, ¿no? Ellos dicen que yo solo lloraba. Y después me pasaron con mi hermano, Marcos, y él sí lo que me dijo, porque sí que esa frase me quedó grabada, y después lo que me dijo Marcos, que fue, quédate tranquila, esto va a ser como y cuando vos quieras. Está bien. Claro, cuando te dijo, te pasó con tu papá, tiene que haber sido pero muy fuerte. Sí. ¿No? Me imagino. Sí, además esa sensación de, porque es imposible ponerse en tu posición, pero digo, no sé, piensa todas las dudas, ¿no? Todas las incertidumbres que aparecían en ese momento, ¿no? Debe haber sido muy difícil. Sí, aparte yo más o menos los tenía identificados un poco. Los habías buscado. No, fueron más de 10 años el proceso mío hasta hacerme el análisis, pero años antes, claro, yo encuentro la foto de Norma en la página de Abuelas, con la cual yo me veo absolutamente reflejada. Y claro, evidentemente empecé Cintora Solsona, empecé a buscar y sabía que él existía, y sabía que Marcos existía. A Martín no lo podía, no soy muy de redes yo tampoco, entonces no lograba ubicar, o sea, no sabía que Martín era mi hermano más chico, pero sí, claro, eso movilizaba. Entonces, y yo en esos años cada tanto volvía a mirar, a ver si encontraba alguna pista más, un dato, algo que... Pero claro, no dejaba de ser una foto y una suposición. Y el día que me llama mi primo y me dice, ya están los resultados. Y se dio positivo y con la familia que pensábamos, porque evidentemente ellos estaban conmigo acompañándome en todo ese proceso. Entonces, claro, yo ya tenía una imagen, luego les puse una voz por teléfono y después ver esa conferencia, ¿no? Y ver así, ver imagen y voz. Claro, porque tú no estás en la conferencia, pero tú llegás a la conferencia. Claro. Sí. Yo llegué al local de las abuelas media hora antes de la conferencia. Llegué como para sentarme, hablar por teléfono y después fuimos a la conferencia. O sea que vos hablás con ella antes de la conferencia. Sí. ¿Y cómo fue para vos eso? Mira, vos sí querías hablar con ella. Sí, no, yo quería abrazarla, ¿no? Claro, bueno, sí, me imagino, sí. Yo estaba, después de no sé cuántos años, había logrado organizar un viaje a Chile. Con Ana, mi compañera, con Martín y con Lucía, la compañera de Martín. Habíamos ido a Mendoza el día anterior y sí, estábamos ingresando a Santiago de Chile y llama por teléfono Marco. Mi hijo mayor, el hermano mayor de ellos. Para que Marco me llame por teléfono a mí a esa hora, no sé, tenía que haber habido un terremoto en Córdoba, una cosa de esa, porque sí, nosotros somos muy parcos, ¿todo bien? Sí, bueno, un abrazo. Bueno, que pases lindo, necesitas algo, me vas a llamarme. Ya está, sí, llamame, antes de 2 meses llamame. Y así veníamos, hacía 40 años. Bueno, paro en un lugar donde podía parar, en la autopista de ingreso a Santiago, le pregunto y me dice, nos llamó las abuelas, tenemos que estar mañana en Buenos Aires. Y ningún otro dato más. Bueno, está. Ahí había siempre varias posibilidades, digamos, que te dijeran, apareció, no apareció, están vivos, son restos, o sea, sí, sí. La noticia era eso. Había que ir a abuela y recibir la información oficial ahí, sin intermediario ni nada, que forma parte de la rigurosidad del método de trabajo de las abuelas, ¿no? O sea, no es un capricho eso. Y cuando
Bueno, entonces la cuestión de llegar a Santiago, dejar mi familia ahí Y volver. sí, que ellos me saquen. Yo no usaba ni tarjeta de crédito en esa época. A ver quién tenía una tarjeta de crédito, me saque un pasaje a Buenos Aires. Chau. Y al día siguiente dejé mujer, hijo y nuera y el auto todo en Santiago de Chile, tomé el avión y me fui a Buenos Aires. Y llegué allá y bueno, en el momento de la... Faltaban pocos minutos para la conferencia, yo antes de eso logro ver una foto de ella, me dijeron el nombre, y bueno, y al rato ya la conversación por teléfono, y después la conferencia de prensa. ¿No? O sea que tú estabas más preparada que él, en el sentido... Yo estaba esperando un En que resultado. vos estabas esperando el resultado y vos no. Claro. Yo estaba buscando Sí, yo resultados, estaba pero después de con ventaja. tantos años uno buscando resultados y no conseguir y no Claro. conseguir. Y además somos más éramos más, ahora estoy en el bando de los afortunados, los que no consiguen resultados. Sí, claro. Y después de 40 años que consiguen resultados, el 30% de la gente, las probabilidades son muy pocas de que te toque. En tu caso, tan pocas son las posibilidades de que lo que uno busca se obtenga, que hace años ya las abuelas cambiaron el método. Se dejó de buscar, se convoca a que se presenten aquellos que tienen Dudas. dudas, sospecha, curiosidad, lo que fuera, o información, que esto es importante también. El que tiene información de algo que pueda suceder relacionado a niños nacidos en cautiverio, o personas secuestradas, o vaya uno a saber qué otra historia rara, que tuviera que ver, aunque sea, digamos, muy suavemente o muy superficialmente con hechos de la dictadura, allá y acá, porque todo, Sí. todo estaba relacionado, el plan Cóndor existió para todo. Abuela lo trata con un método científico, de investigación, análisis, de trabajo de datos, y no da el resultado. Te da el resultado personalmente y cuando ya está todo resuelto. Ustedes ahí empiezan a tener un intercambio de llamadas, de mail, de mensajes, como una aproximación hasta que finalmente se encuentran. ¿Se encuentran en España? No. ¿En dónde se encuentran? Yo viajo para Argentina. Ah, Sí, empezamos ese mismo día. Bueno, con Marcos esa noche yo ya empecé a intercambiar WhatsApp, me preguntaban si le podía... No, me dieron a mí el contacto de él. Yo creo que tuvimos mucha suerte de encontrarnos en la era del WhatsApp. Sí, Eso la verdad. ayudó un montón. Y claro, yo, perdón, mientras tanto estamos viendo la foto de ustedes. esa pero fue en España. Esa sí cuando fue él en viajó España, para allá cuando tú después, viajaste. sí. Y nada, yo le escribí y dije, hola Marcos, soy Marcela. Pa, claro. Así empezó. Y ahí empezó un poco el contacto con él, que era con el que me era más fácil también. Y nada, empezamos eso, a comunicarnos. Después al otro día tuvimos una conversación telefónica un poco más, sin tanto llanto. Y claro, él enseguida me dijo como que, bueno, que él viajaba. Y yo le dije, no, voy yo. No Voy sé, yo. me sentía un poco más segura si, aparte por otros motivos, yo tenía que volver a Argentina. Hacía muchísimos años que no íbamos los cuatro juntos por este tema, porque yo, como mi caso se había judicializado, yo sabía que en el momento que yo entré a Argentina estaba obligada a hacerme el ADN. Claro. Entonces había estado muchos años sin ir hasta que fui y entonces ya, bueno, quería volver con mi familia. Y entonces nada, fue poco tiempo, porque en mayo nosotros viajamos y nos fuimos y claro, Marcos me dice, mira, me dice, para que no tengas tantas emociones juntas, te podés encontrar con Martín en Aeroparque, ya por lo menos tenés el primer encuentro con Martín,
como para ir dosificando. Y entonces hicimos así y viajamos juntos a... Bueno, ahí fue Martín, el abrazo con Martín, la primer parte, ¿no? Y ahí viajamos a Córdoba, donde estaba el plato fuerte, o peludo de regalo, como se llama él. No, y ese momento fue... Yo creo que a mi marido le rompí la mano de cómo la apretaba antes de salir, porque cuando yo vi que se empezaban a abrir esas puertas en el aeropuerto y los vi a ellos dos parados. Y eso fue el 23 de mayo del 19. Que ir vos a Argentina, o venir, yo siempre digo venir, te daba como más posibilidades de manejar los tiempos que tener que recibirlos de repente. Capaz que por ahí pasaba un poco. Sí. Más allá de que tenías que venir o que ir Sí. a Argentina, ¿no? Igual fuimos a la casa de mi hermano. A mí él me dijo, ¿te reservo un hotel o querés? Y yo le dije, no, voy a tu casa. Que a mí en ese momento fue lo que me salió y me pareció natural. Y después todo el mundo me dijo Era un irresponsable. Sí. como que estaba loca por haber tomado esa decisión. No sé, entonces que a mí Marcos me generó de entrada muchísima seguridad y muchísima confianza. Entonces yo me ponía un poco invertía la situación y decía, si fuera al revés, a mí me gustaría que vengan a mi casa. Bien. Y entonces lo hice así. Y bueno, y ahí vos la ves salir cuando se abren las puertas del... No, cuando apareció allá en el fondo del pasillo del aeropuerto, ya los esperábamos. Pero había un tema, era que yo estuve muchos años en todo el proceso de la búsqueda y todo eso, haciéndolo lo más en silencio que podía, porque era un tema que, digo, yo, ¿para qué voy a cargar al resto de la familia con la sucesión de cosechas de fracaso, que era eso, digamos? Bueno, si un día sale, sale, y si no, lo más probable es que yo me muera y que la siga algún otro, la busque. Entonces tenía, digamos, más o menos esa composición del lugar de esta historia en mi cabeza, sí. Sin preguntarle a nadie, digamos. La carta esa fue una sorpresa para mí, yo esa carta la conocí, no sé cuánto tiempo después. Ana no escribió esa carta y me la mostró. Él la escribió para ella, Para ella. Un tema de ella. Sí, sí. Se la mostró a otra gente, yo me enteré después que otra gente la había leído, los otros familiares y todo. Y cuando aparece Marcela, mi primera aspiración era, bueno, me tengo que sentar a conversar con ella 2, 3 días, 2, 3 meses, lo que fuera. Pero ¿qué pasa? Toda la familia quería lo mismo. Claro. Sí. Los hermanos querían lo mismo. Las cuñadas querían lo mismo. Mis primos, mis hermanos, los primos de Norma. Somos una banda. Ella no terminó de conocer a todos y cada vez que viene conoce 10 o 20 nuevos, pero no terminó todavía. Todo el mundo quería lo mismo. Entonces llegamos a la casa de Marcos y me la secuestraron. Bueno, claro. A mirar, a disfrutar, a ver cómo los hermanos, por ejemplo, y los otros. Entonces hubo que rebobinar, cambiar todos los planes. Bueno, en algún momento conseguimos irnos, no sé si a Carlos Paz, a almorzar, una cosa así, o fue en otro viaje. Pero ese fue el otro viaje. El otro que viaje, yo claro. Terminamos ahí, que todo el mundo sacando información. Bueno, yo compartí más en ese momento con mis nietas que con ella mano a mano. Pero, a ver, era la situación que impactaba más de lo que yo hubiera supuesto. Pero vos cuando la ves, ¿tenías pensado qué hago? ¿La abrazo? ¿La saludo? ¿Cómo? Yo quería abrazarla, seguramente. Me la quería llevar conmigo, pero ella tenía 500 No. abrazos que había por No, ahí. nos abrazamos. El Claro, primer nos abrazo fue abrazamos, con Marcos. Ese Que era el fue- que con el que habías hablado, con el Sí, que... no, aparte ese fue un abrazo interminable. Y después sí me abracé con él. Pero había una historia para conocer ahí. Sí, claro.
Claro. De los dos lados. Y resulta que, eso lo pensaba yo, resulta que eran 50 historias. Al día siguiente, qué sé yo, se viene mi hermana de otro pueblo de la Avenida Santa Fe con un catálogo así de fotos, por ejemplo. Mis sobrinos de otros lugares. Nosotros quisimos, bueno, vamos a hacer algo más o menos prolijo, ordenado. No. La realidad superó cualquier criterio de organización. ¿Te apabullaron o no? ¿Sentiste apabullada un poco? No es apabullada. Apabullada había es una buena, digo, en el sentido de tanto... Bueno, por eso. Sí. No era apabullada. Tuve algunos momentos que me sentía descolocada, porque sí, el otro día con José y Norma hablábamos de la noche, el primo de él, la mujer, a la noche siguiente que vinieron, que claro, yo en un momento había un montón de gente, yo veía un montón de gente que feliz y festejando algo y yo por momentos no tenía esa sensación, o sea, era muy raro, ¿no? Y eso me sentía como descolocada, no me podía ubicar con nadie. Por ejemplo, José en un momento me dice, no, porque tu viejo, y yo como decía, viejo, pensé que conoce a mi viejo, a mi papá de crianza, Sí. y era como tener que recalcular todo el tiempo, y bueno, y ahí siempre estaba Marcos mirándome a ver cómo estaba y venía y me rescataba, pero era tanto el cariño que había de todos los que fui conociendo, el respeto con que me trataban, la comprensión, ¿no? Pero bueno, son esas tres palabras que yo creo que dije desde el principio: cariño, respeto y comprensión, que no fue difícil. Movilizante sí, hasta las entrañas, pero todos hicimos que esto pueda suceder y que sea de la mejor manera posible. Me permiten hacer una pausa y enseguida seguimos conversando. Estamos con Carlos y Marcela y vamos a seguir hablando de ellos, de su reencuentro y de este momento precioso que les tocó vivir. Sí, seguimos conversando con Carlos y Marcela Solsona. Vos estabas de alguna manera transmitiéndote lo que fue los sentimientos de ese primer encuentro. Hablábamos de lo difícil que fue poder tener un pedacito en esos momentos de ella, pero hablemos un poco de los primeros pasos en la búsqueda de Marcela, cómo fueron. Todo comienza cuando yo me entero, en concreto, digamos, confirmo que Norma había sido detenida. Entonces, ella estaba detenida con un embarazo de 8 meses. Y bueno, el proceso de búsqueda empieza desde denuncias a nivel internacional. Yo en ese momento estaba en España, cuando me entero, o sea, cuando recibo la noticia. Había salido unos días, en realidad varios meses antes, había salido de Argentina hacia el exterior por razones de militancia, digamos. No era de una organización que se iba a exiliar, simplemente queríamos hacer reuniones muy numerosas y necesitamos condiciones de seguridad que en el país no se daban. Entonces se hace eso afuera, en España. Bueno, ya estando allá se complica toda la situación por la represión. Aumentan las caídas de compañeros y se pierden los contactos con un grupo grande de ellos. No obstante eso, intentamos organizar la salida. Algunos salieron, sobre todo de núcleos familiares, de compañeras con hijos y todo eso. Y
el enlace que venía para que salga Norma y otra gente es detenido y ahí se pierde todo el contacto. Y se confirma la caída en manos de la fuerza represiva de ellos. Estamos hablando del año 77. 77, mayo, junio del 77. Y cuando empezamos el proceso de búsqueda, nosotros ya teníamos un antecedente de que había algunos sectores de las Fuerzas Armadas que primero habían resuelto que no tomaban prisioneros. Prisioneros, tortura, ejecución y desaparición. Todavía no teníamos el detalle de los métodos, pero bueno, lo de los vuelos de la muerte y todo eso se supo después. Se confirmó después. Entonces la búsqueda pasa por, ¿qué pasa con el compañero que ha caído, dónde ha caído, si está en algún juzgado, si está en la policía, qué parte del aparato represivo lo tiene, conseguir esa información y no se conseguía nada de información de eso. Después la denuncia y la búsqueda de qué pasa con los niños nacidos en cautiverio. Pero pasaron años donde no había ninguna pista. Hasta que empiezan a trabajar más, digamos, científicamente en los equipos de antropología y sobre todo que desde el gobierno nacional se le da recurso y apoyo a la Comisión Nacional por la Identidad, al apoyo a las abuelas, a las madres, a los equipos de antropología. Se logra más o menos centralizar la información, lo que tenía cada uno archivado como información buena. Pero todo esto pasaron años. Sí, claro. Porque la oposición a eso, el ocultamiento de datos, la persecución a los militantes. Fueron secuestradas y asesinadas fundadores de las madres y de las abuelas. Familiares que han ido a reclamar a las comisarías, a los juzgados también. Hay una lista de gente que fue reprimida. O sea, en esas condiciones lo poco que se podía hacer demoraba mucho. Y cuando te descuidas se pasaron un montón de años y seguimos sin saber nada. O saber muy poca cosa. Cada tanto las abuelas conseguían un triunfo. Entonces eso alentaba a seguir. Claro. Pero la búsqueda iba por todos lados. Nosotros con grupos de compañeros sobrevivientes de la época hemos estado rastrillados buscando información por los barrios de distintos pueblos del Gran Buenos Aires, en fin, hasta que uno más o menos fue aproximándose a donde era. Pero siempre llegaba un punto donde vos tenías la certeza de que por lo menos de ahí los habían llevado. ¿Y a dónde? ¿Y quién? ¿Y cuándo? ¿Y qué pasó? De eso no había información porque, bueno, había todo el aparato estatal que tenía el monopolio de la fuerza y de la información, tenía ese dato y lo ocultaba. Cuando Norma la raptan y desaparece en el 77. Sí. ¿Cuándo tenés certeza de su desaparición y de que habías tenido una hija o un hijo? No, que no sé si... Que había tenido una hija o un hijo fue en abril del 2019. Recién ahí. Claro, ahí la certeza. Desde muchos años antes, cada vez que yo iba a Buenos Aires, yo pasaba por el local de las abuelas, por la Comisión Nacional por la Identidad, la Secretaría de Derechos Humanos, en fin, distintos organismos, además de visitar a compañeros que estaban en situación como la mía y que también iban buscando información por distintos lados. Pero siempre terminaba, en algún momento del día o de los días que estaba ahí, iba al local de abuela, incluso en el antiguo local que tenían las abuelas. Y en algún momento siempre te cruzaba con Estela, ando ahí militando a full. Lo primero que me decía ella, dice, yo tengo la sospecha por la información que manejamos de que tienen que haber nacido el niño o la niña, decía. Y me mostraba de casos de compañeras que habían sido secuestradas con un embarazo de 3 meses. Y después de años aparecían los hijos. O sea, los tuvieron
hasta el fin del embarazo y después recién ahí los asesinaron y lo hicieron desaparecer. Todo ese periodo vos empezás a tener una información donde te empiezan a llamar y a consultar que vos no sabías que estaba pasando eso. Nada de nada. O sea, fueron como carriles separados, vos por tu lado buscando y vos con una información que te están pidiendo, que vos tenías mucha incertidumbre, muchas dudas para plantearte eso. Leí en la producción, hizo un trabajo muy extenso, que una de las cosas que te empezó a mover fue ver la foto de tu mamá y la identificación con eso, decir, soy yo o algo así. Sí, bueno, eso fue clave. Eso ya fue casi al final del proceso mío que fui haciendo. Yo me entero de que soy adoptada cuando tengo 19 años y bueno, uno sabe en qué año nació y lo que había pasado en el país, pero en realidad no había nada en mi familia que me hiciera sospechar, ningún indicio, ninguna relación con militares, policías, nada que... Entonces, nada, ahí quedó, simplemente... y aparte tenía 19 años, o sea, no es lo mismo. 19 años y haber crecido en una familia normal, feliz, o sea, lo que se entiende, una familia normal, entonces, sin ningún problema. Y bueno, van pasando los años y un día recibo el primer llamado en el 2007 creo que fue, de uno de los chicos de la Asociación de Hermanos. Igualmente a mí no me sorprendió, yo había algo en mí que sabía que en algún momento iba a recibir un llamado, no sé por qué. O sea que intuitivamente algo tenía. Bueno, sí, es que hablamos hace un rato, ¿no? Hay cosas que pasan por dentro que no tienen mucha explicación y están. Y igualmente, nada, tengo ese primer contacto en el cual me dicen que fue a raíz de algunas denuncias que hubo sobre mí, por eso él también antes decía que no solo se convoca a quien tiene dudas, sino también a quienes tienen sospecha de algún conocido o algo, porque todo hay indicios. Se ve que alguien de mi entorno sabía un poco mi historia y supuso que yo podía ser hija de esa Estamos pareja. viendo una foto familiar, ¿no? Sí. De Carlos y tu mamá jóvenes. El día del casamiento. Y cuando... Entonces, claro, a raíz de esas denuncias, en Abuelas van realizando una investigación, ven ciertas características del caso que les hace avanzar y bueno, ahí es donde me empiezan a contactar. Yo al principio me niego, porque la verdad que para mí me daba miedo, no sabía lo que podía pasar. Y me siguen contactando, yo como que estiro, voy dejando, ganando tiempo, no sé qué, pero ganando tiempo. Bueno, pero... En ese momento yo tampoco era madre, entonces también la forma de ver las cosas era distinta. Era más en plan, bueno, algún día me haré el análisis, ya veré, como para dejar tranquilo o no, no sé, pero no por mí, no sentí una necesidad mía. En el 2012 nace mi primer hija y ahí ya empieza a cambiar todo un poco, ¿no? Porque uno se da cuenta que ya somos responsables por nuestra descendencia, porque crezcan sin secretos, con verdades. Y me marcó mucho un comentario de mi mejor amigo, mi hermano del alma, que me dijo... que él como que me insistía, ¿no? que avanzara en este tema. Y me dijo, si un hijo tuyo desaparecería, yo no pararía la vida. O sea, nunca dejaría de buscarlo. Y dije, uy, eso, uno empieza a ponerse en el otro lado. Claro. Y te das cuenta que si alguien te está buscando, no es alguien que eligió perderte. Sí. O eligió darte y se arrepintió. No, acá no hubo elecciones. Entonces ya me empieza. Pero bueno, igualmente a mí me daban miedo las consecuencias de eso, de
poder dar un positivo. Siguió avanzando, nace mi segunda hija, y ahí sí, en enero del 2016, una de mis primas, que también a mí me acompañaron mucho en este proceso, todo mi entorno, y me hace llegar a la página de abuelas donde estaban todas las fotos de, bueno, todo el legajo de las mujeres embarazadas desaparecidas, y bueno, filtré un poco por fechas, por mi nacimiento, y vi la foto de Norma y... Claro, porque uno lo dice así, pero en realidad vos no sabías quién era, o sea, como tenías que empezar a buscar en un mar de personas cuál de esas fotos podía ser. Sí, pero la encontré rápido. Claro, pero la encontraste rápido porque digo, a lo que me refiero es decir, es que tú no sabías, a ti te estaban consultando sobre la posibilidad de hacerte el estudio, pero no sabías de quién estaban hablando. Ah, no, ni ellos supuestamente. Y ni ellos, claro. Supuestamente ni ellos sabían de qué estábamos hablando. Claro, fue como una búsqueda, pero Yeah. yo pensaba eso que vos decías, ¿no? Cuando empezás a darte cuenta que también que pasan muchas cosas de la vida, no solamente en este caso terrible, sino la de, bueno, cuando tenés hijos empezás a mirar el mundo desde otra perspectiva. Totalmente. Y decís, entre otras cosas hay gente que me quisiera, que no sabe dónde estoy, cómo fue mi vida. Exactamente. Eso que decís vos, ¿cómo me sentiría yo si mañana perdiera a mi hijo? ¿No? Sí. A mi hija. No, claro, fueron pasando cosas que hacían que yo cada vez avanzara más, como que se iba cerrando. Seguía el miedo de qué podía pasar porque por mi mamá de crianza, que a mí me daba... O sea, es muy difícil tomar una decisión que yo le decía a la abogada de abuelas, digo, pasa que vos me estás pidiendo que yo voluntariamente tome una decisión que puede perjudicar directamente a la gente que yo quiero. Entonces, Sí. ahí estaba el bloqueo. Y ahí está un poco la explicación del por qué que nos pasa tanto en la vida, dejar que un poco más para adelante, un poco más para adelante. Sí, lo que pasa es que ahora el tiempo juega muy en contra. Sí, claro. Juega muy en contra porque uno... A mí me pasaba también, yo veía la foto de él cuando así miraba y decía, pero este tipo ya está cerca de los 70. El peludo de regalo Claro, que no sabía nada, no sabía la realidad ni nada, pero eso. Después otra de las cosas que me movilizó mucho fue cuando vi las historietas por la identidad, que son historietas que hacen diferentes dibujantes. Y claro, el poner Solsona Cinto me aparecía y vi esa que era bueno, como, claro, la historieta era como Marcos jugando al escondite de chico y después que se le había perdido ese hermano o hermana y la última parte de la historieta estaba él de chiquito con una figura en blanco. Ese es el hueco que vos sentías. Claro, que y tenías que decía, llenar. ¿y si yo soy ese hueco? Acá tenés a Marcos de bebé también en la foto. Claro, porque tú en algún momento dijiste, yo siento que llené un hueco que me estaba esperando, como algo así. Y sí, claro, bueno, eso me lo decían siempre ellos. Me dicen, nosotros te aparecimos todos, pero vos siempre tuviste un lugar. Claro. Y decías recién, cuando tuve hijas, me di cuenta que tenía que estar con la verdad. ¿Ya hablaste con ellas? ¿Mis hijas? Sí. Ah, desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Desde el minuto cero en mi casa se habló absolutamente todo, abiertamente. Yo dije, listo, hasta acá llegaron los secretos o las cosas que se hablan a media. Entonces, sí, todo. Mi hija mayor en ese momento tenía 3 y 7 estaban más o menos ahí. Julia, la mayor, tiene autismo, entonces con ella tal vez no tengo esa capacidad de tener una comunicación, pero yo sé que ella va escuchando y todo lo va teniendo en su cabecita. Y con la más chiquita he tenido charlas que son...
Y le decía a él, digo, la próxima entrevista la mando a Camila, le digo. Ella, vamos, que con 7 años tiene una naturalidad, Te debo decir que tú tenés una capacidad muy, muy impactante, supongo para ti debe ser un orgullo, de comprender la situación y transmitirla, ¿no? Claro. Que es muy interesante. ¿Me dejan hacer una pausa más y ya seguimos? Seguimos conversando con Carlos y con Marcela Solsona. Tengo por acá una frase que en algún momento tú manejaste, como que la dictadura vino con el proyecto de destruir la identidad nacional y de alguna manera también la identidad de las personas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se reconstruye la identidad? ¿O cómo percibís que pudo haber afectado todo eso en tu vida y también en la de ella? Porque en el caso de ella hay un tema de construcción de la identidad muy fuerte, ¿no? Y yo creo que incluso, nunca lo había pensado, pero ahora que lo mencionaste, se me ocurre por la pregunta, incluso a nivel nacional hubo un tema de reconstrucción de identidad muy fuerte, porque destruyeron no solo el aparato productivo, destruyeron el tejido social de Argentina, la dictadura argentina. Acá Sí, le en hizo Uruguay, la uruguaya, dictadura uruguaya. en Paraguay. Chile Sí, le hizo sí. el Pinocho, en Paraguay le hicieron entre varios y en Brasil unos cuantos más, por hablar de lo que tenemos más cerca, digamos. O sea, el proceso de... La identidad se construye y se reconstruye porque se va destruyendo, se va gastando, va cambiando. Eso pasa en los colectivos, pasa en las sociedades, desde mi punto de vista, ¿no? Se podrá cuestionar o no. Y a nivel personal, a mí cuando me preguntan cómo hiciste, le digo, no sé, hice como pude. No tenía receta, de las que me daban, no sé si de alguna saqué algún consejo o no, y si saqué, probablemente sí, rescaté algo de algún consejo, pero no hice inventario porque no sabía el resultado. Entonces hay cosas que las he hecho y que capaz que tendría que haberlas evitado, y otras que, bueno, que las evité y tendría que haberlas hecho, y algunas otras que acertamos. Juega mucho el azar, y después juega el punto de partida ideológico, digamos así, porque bueno, yo estoy en un escenario, en un baile, dicho mal y pronto, pero al que yo elegí entrar. Sí, claro. Vos cuando te fuiste también fue porque estabas en un baile al que habías elegido entrar. No es el azar. Entonces siempre cuando uno trabaja, incluso en las peores condiciones, pero conscientemente, bueno, vas a encontrar la forma de solucionar los problemas. Pero los niños apropiados estaban en el baile sin saber que estaban. Nadie los invitó, ellos no eligieron estar ahí. Entonces uno sabía que tenía que llegar a ubicarlo y ahí empezaba la historia. Pero lo pensábamos encontrando a niños. Uno se imagina, bueno, lo voy a encontrar, iremos, no sé, con las abuelas, lo esperaremos en la salida de la escuela, del jardín, de la guardería. Cuando te diste cuenta, hiciste los números, no, pues, tú estás yendo a la facultad. Claro. No, pues, tú estás dando la vuelta al mundo, yo qué sé, son astronautas, anda bien lo que son. O cartoneros en Buenos Aires, ¿qué se sabía? Entonces llegó, y fue cuando las abuelas cambian la política, y bueno, mejor dicho, cuando yo me entero, porque me lo cuenta y dice, no, vamos a hacer que ellos nos busquen a nosotros. Eso también forma parte de la construcción de la identidad. Porque decís, bueno, ya tenés personas formadas, son adultos, Claro. Que pueden conocer o no lo que hay detrás de su historia, pueden simpatizar o no,
te pueden aceptar o te pueden repudiar, pero repudiarte abiertamente. No decir, no, yo no quiero saber nada. No, directamente decir, no, yo con ese no quiero saber nada. Con esa gente no quiero saber nada. Porque, bueno, porque tuvo una historia en la sociedad de generar repudio hacia la militancia política, sobre todo si es de izquierda o progresista, como quiera llamarle. Entonces, todo eso forma parte del trabajo que uno piensa que va a tener que enfrentar. La lucha no es un trabajo, es una lucha que hay que enfrentar cuando encuentres a tu hijo o a tu hija. Pero bueno, llegó un momento en que ya de eso se olvidó. Porque no, yo acá no tengo que construirle nada, ya están construidos. Claro. Vamos a encontrarnos y a ver lo que hay. Vos sí tenés que reconstruir, o tuviste que, o estás en un proceso, no sé si, de asimilar todas esas vertientes que conforman tu personalidad, tu historia, tu familia de crianza, tu nueva familia, las sensaciones, los sentimientos. Digo, no debe ser fácil, aún, como yo te decía hoy, yo siento que tenés una gran capacidad para transmitir no solamente lo que sentís, sino también cómo fue tu experiencia de vida. Pero digo, ese es un tema que estará presente siempre, que hay que manejarlo con mucho cuidado. No sé. Sí, fue difícil, no fue fácil. Pero bueno, tuve mucha contención. Yo digo siempre ahora, la red de contención, la tribu, como le quieras llamar, sí. Todos los que uno va juntando en la vida y te llevan. Y también tuve mucha suerte que lo que se me sumó también claro. Me contuvo muchísimo. Entonces, eso hizo que... Esas 3 palabras que dijiste que me estaban perfectas, ¿no? ¿Cuál? La de contención, paciencia y cariño, creo que me dijiste. Cariño, respeto y comprensión. Y comprensión. Sí, eso. Y entonces, pero sí tuve... Yo no me construí una nueva identidad, yo eso siempre lo aclaro porque en mi caso personal, por lo menos... Aparte creo que es así, que para mí la palabra identidad refiere a las cosas con las que uno se identifica. Y yo me sigo identificando con toda mi vida, con todo, o sea, con mi infancia, el colegio al que fui, mi familia, mis primos, el perro que tuve, o sea, todo eso hace para mí, forma mi identidad. Y lo que pasó es que se completó. O sea, evidentemente no hubiera estado completa si yo no hubiera dado el paso y no los hubiera encontrado, no hubiera sabido la verdad de mi historia, de dónde vengo. Es así, siempre hubiera quedado incompleta, trunca. Y así se lo hubiera pasado yo a mis hijas. Entonces yo ahora, ellas saben toda la historia completa, la verdad de las cosas. Y sí que en un momento sentís que la estantería vuelca y hay que volver a levantarla. Pero cuando los pedazos están y son fuertes, es más fácil volver a unirla. Y le empezás a agregar todo lo otro. Pero es que había muchas ganas de todo lado de que eso sucediera. ¿Y qué les gusta compartir hoy? Aparte de la historia, las discusiones, leí por algún lado que vos querés contarle cómo fue toda la historia, cómo fue todo eso. ¿Qué les gusta compartir? ¿O qué comparten? Hablamos. Sí. Hablar. Chocolates. Chocolate y cerveza, pero no diga nada. Chocolate y cerveza. Pero es la excusa. Esa combinación. Claro, es para que no se seque la garganta, ¿no? Hablamos de todo. Sí. Hablamos de todo, de lo que sea, y a mí me gusta conversar con ella porque la conversación con ella es interesante. Es interesante, sin duda. Y ella parece que no se aburre, entonces me sigue la corriente y conversamos también de los mismos temas. Pero sobre todo conversar. ¿Conversan de Norma? Conversar es escarbar. Sí, hemos hablado de Norma, sí, por supuesto. Y ese es un tema que está pendiente porque está en tu vida, ella ha sido... Hay una búsqueda que no se ha detenido. Ahora, de alguna manera, vos te sumás a esa búsqueda. ¿Cómo es ese proceso? Porque también es un proceso que debe ser muy doloroso también, me imagino.
está la expectativa siempre pendiente de saber que hubo una época donde decían, bueno, ¿dónde los tendrán? ¿Dónde estarán? Claro. La realidad te demuestra de que los asesinaron y ocultaron los cuerpos, esa es la verdad. O sea, a mí decir desaparecidos no me gusta porque primero el término lo inventó Videla con un objetivo, digamos, de desvirtuar la esencia del plan criminal. Entonces cuando nos referimos a ellos son, para mí, todos, ¿no? Englobarlo en el número 30.000. Los 30.000 desaparecidos son, primero, los ciudadanos de mejor calidad que yo he conocido en mi historia. Gente que hoy haría falta para enfrentar con cabeza, con vocación, con sentimiento y con respeto hacia los de más abajo, haría falta para enfrentar las crisis actuales, ¿no? Y después en el caso particular de Cadul, claro, llegó un momento donde decimos, bueno, no, evidentemente en algún lugar tiraron el cadáver, entonces ya no es el desaparecido o el secuestrado que puede estar en una comisaría, en un cuartel o donde fuera. Son crímenes de lesa humanidad, que hay que definirlo como tal, imprescriptible. Sería importante, como se dice simbólicamente, poder tener un rincón donde tirar una flor, aunque sea una vez. Y además de Norma está el hermano. El hermano de ella también sufrió el mismo destino. Entonces, todos queremos saber eso. Y bueno, no sé si algún día alguno de los... No creo, pero bueno, ojalá yo me equivoqué. Me equivoqué tantas veces, ojalá me equivoque en este también. Ojalá algún día alguno de los criminales tenga un rato, no sé, una reacción de decir, bueno, maestro, aunque sea por lástima, darle información, pero bueno, estamos viendo de que no es la intención de ello, porque bueno, detrás de todo eso no solamente había un plan de una banda de criminales, digamos, hay intereses mucho más poderosos que son los intereses de las clases, ¿no? De los dueños de estos países. Entonces, cuando uno piensa en la búsqueda esa, tiene que hacerlo. Yo por lo menos lo tomo desde la perspectiva de reivindicar en la memoria lo que fueron ellos como ciudadanos. Es decir, que no encaraban la vida en un país ni su existencia en la sociedad solamente pensando en el beneficio personal, ni buscando el éxito personal, ni deportivo, ni profesional, ni nada que fuera. Estamos hablando de gente que antes de los 30 años es ejecutada, torturado, ejecutado, ocultado cadáver, por haber pretendido una sociedad más justa. Y en el día de hoy, después de 40 años de eso, de 50 años de esos hechos, donde vemos que las sociedades fueron cada vez más injustas, el horizonte que tenemos es que lo que se va a seguir reproduciendo es la injusticia si no frenamos estos avances de la derecha, entonces hemos perdido a los mejores. En esa lucha perdimos a los mejores. Es verdad. Y bueno, es lo que duele y hay que reivindicarlo, hay que hacer la memoria desde ese punto de vista. Tu historia es una historia que ayuda a que aquellos que, como decías tú, de las abuelas, que sientan algo, se presenten. ¿Te sentís como parte de esa historia necesaria? Sí, de hecho, el motivo por el cual yo participo de estas cosas, por ejemplo. De estas cosas es porque creo que es re importante dar testimonio y que, como me pasó a mí en su momento, ¿no? En la posición en la que yo estuve, pienso que puede haber un montón de gente y que poder transmitirle que lo que uno vivió, las sensaciones, el que es difícil, sí, es re difícil, que vale la pena, totalmente. No sé, creo que es el derecho de todas las personas conocer, tener todas las cartas. Después cada uno las juega como quiere. O sea, el saber después no obliga. Claro.
pero sí que es el, no sé, y sobre todo eso, ¿no? Por nuestra descendencia, por liberarlos, que sepan. Todo. Yo les agradezco mucho que hayan venido hoy, realmente fue instructivo y emocionante. Gracias a Carlos, gracias a Marcela. Y nada, eso. Muchas gracias por su mensaje, ¿no? Que creo que siempre es necesario. Así que bueno. Gracias a ustedes por, No, Sí, por el gracias, trabajo. gracias por el interés. No, por favor. Nosotros nos vamos, nos encontramos la semana que viene cuando volvamos a encontrarnos para hacer ideas cruzadas.